Soy Marta María Blandón, soy una psicóloga que tiene más de 40 años de experiencia. He trabajado a lo largo de muchos años en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes. He tenido la suerte de poder desarrollar iniciativas en varios países de Latinoamérica, pero fundamentalmente en la región centroamericana. Hasta hace poco tiempo me desempeñaba como directora de un organismo internacional que trabaja justamente el tema de salud sexual y reproductiva y más específicamente el tema del derecho a decidir de las mujeres en el mundo. En este momento soy una feminista, activista, sigo siendo defensora de derechos humanos de las mujeres, pero en vista de las circunstancias que han pasado en mi país a partir de abril del 2018, pues mi campo de acción se ha visto más ampliado en vista que las víctimas de la represión de la dictadura Ortega Murillo trasciende los derechos sexuales y reproductivos, y entonces me he involucrado mucho más en la defensa en general de las víctimas de la crisis que inició el 18 de abril y que hasta la fecha se mantiene. Así que para mí es una muy buena oportunidad de conversar con ustedes para llamar la atención de lo que está pasando particularmente en Nicaragua. Decirles que a pesar de que estamos ante la inminente pandemia, que efectivamente ya ha cobrado muchas víctimas a nivel nacional, donde se esconde la información, donde hay una actitud temeraria e irresponsable del gobierno Ortega Murillo, en vista que no quieren reconocer que existe la inminencia de una pandemia de magnitud importante, y razón por la cual, lejos de tomar medidas como todos los países sensatos del mundo, están haciendo todo lo contrario. En este momento, en Nicaragua, no tenemos información oficial creíble. Sabemos más bien a nivel de la información que corre boca a boca, puesto que somos un país pequeño y nos conocemos. Entonces sabemos que existen muchos muertos, que existen muchos casos confirmados, que hay hospitales que ya están rebasados en su capacidad, pero sin embargo el discurso oficial sigue siendo que hay no más de una veintena de casos, que no hay más de 5 personas fallecidas diagnosticadas con el COVID-19, y que todo el resto de muertos que han pasado en las últimas 4 semanas llevan el diagnóstico de neumonía atípica. Sin embargo, sabemos que algunos médicos que se han atrevido a hablar, algún personal de salud que se ha comunicado con medios independientes, que son los únicos que pueden dar este tipo de información, aseguran que efectivamente la pandemia está cobrando muchas vidas y que el gobierno no quiere reconocerlo. Lejos de reconocer que hay un problema, que hay que tomar medidas sanitarias, que hay que tomar otro tipo de medidas del orden socioeconómico para poder ayudar a las familias y a las personas que viven del comercio informal, que son en este momento más del 60% de la población que trabaja por cuenta propia. Lejos de eso, están dando el mensaje que en el país no pasa nada, que hay que llevar una vida normal, que todas las medidas de protección, como usar mascarilla, lavarse las manos, guardar el distanciamiento físico, son promovidas por los que están en contra del gobierno, que son parte de una estrategia de los golpistas, como llaman ellos, a quienes no están de acuerdo con el actuar de la dictadura Ortega Murillo, que pretenden desestabilizar
al gobierno sandinista y que por tanto están tomando todas esas medidas para echar por la borda la economía que lleve al desastre total. Así es que hay mucha preocupación en la población, menos mal que muy buena parte de la comunidad, en los barrios, en las ciudades, pues ha tomado medidas por cuenta propia y hay una suerte de cuarentena voluntaria de las personas que pueden quedarse en su casa. Estamos hablando de las personas que tienen un salario, que tienen recursos, que tienen un trabajo que pueden hacer desde la casa, que lamentablemente no es la mayoría de la población en mi país. Y una cosa que nos tiene totalmente aterrado es que el gobierno sigue convocando actividades festivas, políticas, recreativas, para mandar el mensaje de que en Nicaragua no está pasando nada y que ellos pueden enfrentar cualquier pandemia sin necesidad de cerrar ninguno de los espacios públicos que generan algún tipo de dinero mediante el comercio de algunos productos. Nada menos el domingo pasado se celebró en uno de los centros turísticos más importantes y más populares de la capital un carnaval para conmemorar las fiestas de mayo que son originarias de la costa Caribe, pero que se han generalizado y donde no se tomó ninguna medida. La gente estaba comiendo, bailando, compartiendo, sin mascarilla, sin guardar la distancia. Así es que nosotros tememos mucho que en las próximas semana realmente la situación se pueda volver verdaderamente dramática. Marta María. Sí, ufficialmente stavo... Pardon Paolo, solo una cosa. Oficialmente il Worldometer, che dà la situazione mondiale del coronavirus, dice 16 solamente de enfermos e 5 muertos. Y, pero, ¿por qué tan insistencia a negar lo que parece evidente, que el coronavirus en todo el mundo? No solo, ma lo que prendieron menos misura como Estados Unidos o Inglaterra u otros, sufren mucho de esta situación. ¿Y por qué insistir así tanto? Mira, realmente como no tenemos información creíble, sostenible, muchas de las interpretaciones que podemos hacer a nivel de por qué esta conducta, pues cae un poquito en el nivel de especulación, porque como no hay información transparente que te permita poder hacer un análisis de por qué esta propuesta, entonces estamos especulando. Particularmente yo pienso que a partir de la crisis sociopolítica iniciada en el 2018, bueno, no iniciada, ya habían muchos antecedentes, ¿no? Que desembocó en una rebelión popular, cívica masiva, que costó la vida a casi 400 muertos, que llevó a la cárcel a miles de personas, incluyendo jóvenes, mujeres, líderes campesinos. Entonces, desde el 2018 hasta el 2020, realmente no se ha logrado ningún nivel de normalidad. La economía en el país ya estaba totalmente al borde de la crisis total. Hubo un montón de negocios pequeños, de pequeñas empresas que forman como el 70% de la economía comercial, y esto fundamentalmente vinculado al turismo, fracasaron. Entonces, realmente hay una situación crítica económica que obviamente ha afectado a las personas, pero también ha afectado la recaudación fiscal que el Estado puede hacer para poder mantener su gasto. Y yo creo que una de las
posibles razones por las cuales no quieren declarar que hay una emergencia, que necesitamos protegernos, quedarnos en casa y ayudar a los que no pueden quedarse en casa, es porque no hay recursos y están tratando de cualquier manera de implementar actividades que generen ingresos para poder tener alguna recaudación fiscal. De hecho, ha habido una campaña muy fuerte, muy agresiva, para que la gente siga pagando impuestos cuando los negocios están quebrados, cuando han tenido que correr al personal, cuando todos se declaran que no tienen ingresos y por ende no pueden pagar impuestos. Ha habido incluso amenazas de cárcel a la gente que tiene moratoria con algunas deudas fiscales en este sentido. Entonces, en mi criterio es que en la medida en que ellos, por un lado, dan un mensaje de que no está pasando nada, de que tenemos la capacidad, incluso se comparan con Suecia, obviando la gran distancia, ¿no?, que puede haber entre la cultura del pueblo sueco por un lado y por otro lado la capacidad instalada y las condiciones en que vive la gran mayoría de los suecos, que está muy lejos de compararse con nuestra realidad. Así es que yo creo que esa puede ser una de las razones. Sin embargo, no puedo asegurar que yo tengo la razón porque ellos han tomado tantas decisiones equivocadas, erráticas, impensables, que no sé si hay una razón más, porque realmente estamos en manos de gente muy irresponsable, que pueden haber otras motivaciones, definitivamente. Hay algunos incluso en mi país que dicen que quieren que nos muramos todos los jubilados, porque de esa manera podrían tener una liberación de fondos que tienen que cubrir ahorita para pagarle a los jubilados. Así que no sabría decirte, pero esta es una interpretación que es posible que se acerque a esa motivación. Paolo. Marta María, sí, esto nos lleva un poco a reflexionar sobre las dificultades de la economía nicaragüense, ¿no? Una economía ya pequeña que ahora con las sanciones está arriesgando un bloqueo, ¿no? Y la dificultad para acceder también al crédito a nivel internacional. Esta situación nos preocupa mucho por las consecuencias que puede tener sobre el pueblo nicaragüense, ¿no? No sé si hay una salida a todo esto, porque vemos que la crisis perdura desde hace mucho tiempo, las negociaciones se han interrumpido, entonces estas sanciones vienen, digamos, a reforzar un rechazo internacional del régimen, de lo que está ahora pasando en Nicaragua, pero es muy difícil ver una salida a esta crisis. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ven el sector, digamos, que más comprometido de la sociedad nicaragüense? Bueno, en primer lugar yo quisiera decirte que la noticia de las sanciones recientes de la Unión Europea a la que se sumó Gran Bretaña han sido recibidas con mucho júbilo por la gran mayoría de la población nicaragüense. Realmente era una medida que estábamos esperando que se tomara desde hace rato. Sabemos que los protocolos y la burocracia europea pues lleva su tiempo y a veces era un desaliento pensar que a pesar de toda la tarea de cabildeo e incidencia para mostrar que la violación a derechos humanos, que los crímenes de lesa humanidad, lejos de haberse terminado en el 2018, se mantienen hasta el día de hoy con distintas modalidades. Ahora están matando en el campo, donde no llega la televisión, donde no llegan las noticias. Ahora están ocurriendo ejecuciones extrajudiciales dirigidas a aquellos líderes campesinos que han mostrado estar totalmente opuestos
a la política de gobierno. Así es que nos alegra muchísimo que hayan tomado estas medidas y justamente pensamos que medidas como esta son lo que fortalece y está esperando la oposición al régimen Ortega Murillo. Existe desde el 2018 una distintas maneras de articular el descontento, pero ha sido difícil llegar realmente a consolidarse como grupo por muchas razones. En primer lugar, creo que muchos de los actores que están liderando estas propuestas de cambio, pues no se conocían, están aprendiendo a dialogar, a conversar, a consensuar, que lamentablemente no ha sido una práctica de la cultura nicaragüense. Hemos vivido casi siempre en dictadura y eso no facilita una sociedad democrática. Entonces estamos en ese proceso y la verdad es que pensamos que la única manera de resolver esto es por la vía democrática, es por la vía cívica, es mediante las elecciones. Antes del COVID-19 ya existía toda una propuesta para trabajar desde el nivel más básico de la comunidad, de los barrios, en el campo, en la ciudad, para ir haciendo conciencia de cuál tiene que ser el papel y la participación de todos los ciudadanos que queremos salir de la dictadura. Lamentablemente, con esto del COVID-19, pues hay muchas cosas que, como en todo el mundo, se han quedado en pausa y van a tener que esperar otro momento, puesto que construir ciudadanía y en un país como el nuestro, donde no hay tantos niveles de conectividad, pues requiere de una movilización y de un trabajo cara a cara. Pensamos que es la única manera lograr que nos apoye la comunidad internacional para tener condiciones mínimas, básicas, para ir a un proceso electoral. Daniel Ortega y su gobierno no ha dado ninguna muestra de querer negociar con nadie. Ha habido muchos intentos, sabemos incluso que ha habido propuestas de algunos gobiernos de la Unión Europea que se han ofrecido para facilitar esos procesos, pero Daniel no quiere, porque sabe que ya perdió la credibilidad, ya perdió la confianza que le tenía la gente, ya perdió a sus principales aliados, que en un momento fueron la Iglesia Católica, en otro momento y con mucho peso y mucho éxito, la empresa privada, que son aliados con los que ya no cuentan. Así que en este momento lo único que él tiene y que lo mantiene todavía en la silla presidencial son las Fuerzas Armadas. Es el ejército y es la policía, que lamentablemente se han convertido en un ejército y en una fuerza armada dedicada y subordinada a la familia presidencial. Así es que por eso él no quiere dialogar, porque realmente no tiene nada que ofrecer, porque no tiene nada de credibilidad ni de aceptación. Así es que nosotros esperamos que condiciones mínimas como un cambio de la ley electoral, un cambio del sistema electoral, del personal y de todo el poder del Estado que controla las elecciones, la posibilidad de que haya oportunidad de que todos los partidos políticos que han sido injustamente sancionados y se les ha quitado su personería jurídica puedan participar en una contienda, que podamos tener la posibilidad de un proceso vigilado y transparente, que podamos votar todos los nicaragüenses, que podamos tener un padrón electoral donde los muertos ya no estén ahí, donde no se repite el fraude. Es decir, si nosotros logramos que la comunidad internacional nos ayude a alcanzar esa
condiciones, nosotros creemos que en el 21 podemos ir a elecciones y efectivamente si se respetan las reglas del juego, Daniel Ortega va a perder las elecciones sin ninguna duda.